Y felicitaciones, como siempre, a ustedes por mantener la tradición sanmartiniana, ¿no? Que ya se ha convertido en un clásico de Montecristo. Ya Montecristo ha hecho una marca propia, la Semana Sanmartiniana, y está muy bueno, porque es un justo homenaje al padre de la patria. En 1848 hubo una gran revuelta social en Francia, porque recuerden ustedes que Europa ya latía a otro ritmo. Hagan el paralelo de lo que pasaba aquí en 1848, donde todavía estábamos en pañales desde el punto de vista del desarrollo, no solo industrial, sino social, político, institucional. Todavía ni siquiera habíamos sancionado la Constitución. Europa nos llevaba... Recuerden ustedes que ya vivíamos la época de la revolución industrial a full. La revolución industrial que había cambiado los modos de producción, generado nuevas clases sociales, y con esas nuevas clases sociales, el conflicto social, la lucha de clases. Tal es así que es curioso leer en las últimas epístolas del general que se refiere al proletariado. Cuando él cuenta por qué se va de París a Boulogne-sur-Mer, hace una descripción del momento social que es un adelanto enorme con respecto a lo que estaba pasando aquí en nuestra patria. Él ya estaba viviendo el mundo capitalista. Y se va, no digo asustado, porque no era un hombre de asustarse, pero sí tomando distancia con ese conflicto. Porque esa movida de 1848 ganó las calles de París, hubo disturbios, hubo enfrentamientos, fue pesado. Entonces él prefirió trasladarse con su familia a pasar sus últimos años en Boulogne-sur-Mer. Y con la idea, porque lo deja por escrito, que si esa situación social se profundizaba o se radicalizaba, pensaba pasar a Inglaterra. Su salud estaba bastante quebrantada, pese a que era un hombre longevo para ese tiempo. José de San Martín tenía 72 años, cumplidos en 1850. Él había nacido en 1778. Era longevo. La mayoría de los próceres, los protagonistas de esa primera hora de la patria, casi muy pocos llegaron a esa edad. En general, la mayoría murió más bien joven, inclusive de modo violento, de los que están en los manuales de historia. Por caso, Mariano Moreno, tenía 33 años. Manuel Belgrano, el otro gigante de la historia argentina, 50 años en 1820. Laprida, que parece que se nos va de la película cuando no nos referimos al Congreso de Tucumán, muere en la guerra entre unitarios y federales en 1829. San Martín es más longevo, bueno, ya había muerto Lavalle, Dorrego fusilado, en fin. Pero de una salud muy frágil, casi no veía, lo habían operado de cataratas, pero sin mayor fortuna. Tal es así que su hija Mercedes le leía los diarios porque él se mantuvo muy informado hasta el final y muy lúcido y muy informado de lo que pasaba en Europa y en América hasta el último momento. Sus días transcurrían muy apacibles. La ilusión de su vida eran esas dos nietas que le daban una gran alegría. Nietas que no dejaron descendencia, curiosamente. No tenemos el linaje San Martín, porque una muere muy joven, una de las niñas, y la otra sí es longeva, pero no deja descendencia. Entonces el linaje San Martín se corta allí. La nieta que supervive es la que le entrega, le facilita todo el archivo sanmartiniano a Bartolomé Mitre. Esa fue la fuente invalorable que tuvo Mitre para escribir el primer tomo, digamos, de la historiografía oficial argentina, Historia de San Martín y de la Emancipación Americana. Esa primera obra fundacional de lo que sería la historiografía tradicional fue en buena medida
gracias a esta nieta, que es a su vez la que dona al gobierno argentino el dormitorio del general. Que si ustedes alguna vez visitan Buenos Aires y tienen ganas de ir al Museo Histórico Nacional, allí está reproducido con los muebles originales el dormitorio del general. Y en Boulogne-sur-Mer también lo reprodujeron con otros muebles que imitan el estilo del mobiliario original. Sus cenizas, no sus cenizas, porque él en realidad fue embalsamado, como era usual en ese tiempo. Un proceso de embalsamamiento, no momificación, pero una conservación, porque su primer velatorio es allí en la casa familiar donde murió, según cuenta el relato, a las 3 de la tarde, y el reloj de pared se paró a esa hora, en su cama, en su lecho, porque él le pide a su yerno Mariano, cuando empezó a sentirse ya asfixiado y que llegaba la hora, que lo llevara a su lecho. Todo esto consta. Allí es velado, es enterrado en la catedral de Boulogne-sur-Mer. Después, cuando su familia se va de allí a Brunoy, otra localidad francesa, lo trasladan, y recién en 1880 se cumple con su deseo expreso, que dejó por escrito en su testamento, de que sus restos yacieran. El testamento dice literalmente en el cementerio de Buenos Aires. Esta parte se cumplió a medias porque, como ustedes saben, y también si visitan Buenos Aires y andan por Plaza de Mayo, ingresen a la Catedral de Buenos Aires, y allí, entrando sobre mano derecha, hay una capilla con una llama votiva custodiada permanentemente por los granaderos a caballo, donde yace el sarcófago del general San Martín. Eso fue en 1880. Cuando empezó realmente a cobrar vida el culto sanmartiniano, porque probablemente muchos de ustedes lo saben, por si acaso lo voy a recalcar porque me parece muy importante tenerlo presente. San Martín no fue reconocido por sus contemporáneos, no fue un hombre recompensado acorde a la magnitud de la obra y del aporte histórico, de la contribución histórica que hizo. Diría que muy por el contrario, muy por el contrario. Si no, no se entendería demasiado por qué pasó los últimos 26 años de su vida en el exilio, en un autoexilio, pero exilio al fin, lejos de su patria, de su querencia, y es en buena medida fruto de la situación que se vivía aquí en la Argentina de hoy, en las Provincias Unidas entonces, la Confederación de entonces. En 1880 comienza a cobrar estatura histórica su figura. La obra de Mitre le da un fuerte impulso en el relato oficial, y ya en el siglo XX se despega del resto de los protagonistas de la primera hora de nuestra historia y ya se consolida en lo alto como padre de la patria, porque hasta ahí no había sido así. Sobre todo en 1930, cuando empiezan a adoptarse medidas en esta dirección. Ricardo Rojas, el santo de la espada, ya le da un toque místico a la figura de San Martín. Eso es 1933. En la década del 40, con la revolución de 1943 de corte nacionalista, se oficializa el Instituto Nacional Sanmartiniano, se instituye la Orden al Libertador General San Martín, que es la condecoración máxima que otorga el gobierno argentino a los visitantes ilustres, a las figuras destacadas. Y como broche de oro, el que le da un gran manijazo es Perón, en 1950, declarando el año del Libertador General San Martín, con una apoteosis y una serie de actividades y evocaciones vinculadas a la figura de San Martín que lo elevó todavía más alto, porque hasta allí venía muy parejo en la consideración pública con Manuel Belgrano, y es muy justo que así sea.
Es muy justo que así sea. Yo creo que la figura de Belgrano, cada vez que tengamos la oportunidad de reivindicarlo y colocarlo en lo más alto del Panteón Nacional a la par de San Martín, debemos hacerlo. Con otro perfil, con otras características. Cada uno hizo su aporte histórico, hizo lo que tuvo que hacer en su tiempo, pero los dos tienen que estar muy altos en la consideración pública de los argentinos. Felizmente eso fue pasando. Ahora, si yo tengo el recuerdo de San Martín hombre, el humano, dos anécdotas muy chiquitas, muy cortitas, no se asusten, yo me voy. Amaba a los animales. Es muy importante. Un tipo, un guerrero, que ame los animales. En París tenía un perrito y lo había entrenado en su casa y hacía un simulacro de fusilamiento. Dice que lo tomaba prisionero y que el perro era un desertor, un espía. Entonces lo fusilaba con el bastón, el viejo, 70 años, y el tipo, el Cusco, se tiraba así con las patitas, con las 4 patitas y quedaba tieso unos minutos. Era la mayor diversión con la cual honraba a los visitantes. Y la otra, el amor por los niños. Cuenta uno de los visitantes que llega a la casa de San Martín a visitarlo en estas cosas y estaban las nietas, dos nenitas de 2 años, jugando con las medallas, con las condecoraciones, qué sé yo. Entonces lo lleva aparte y le dice: general, ¿no le parece que debiera? Dice: ¿de qué sirven estas condecoraciones si no es para calmar el llanto de un niño? Ese era San Martín. Vamos a hacer entrega de un pequeño y humilde presente para que al menos sí, totalmente, un reconocimiento de su participación nuevamente nacional San Martín en la ciudad de Montecristo. Es una humilde manera de agradecerle su desinteresada voluntad de participar